En los últimos meses ha surgido una narrativa muy fuerte en el mercado tecnológico. Mucha gente empezó a decir que herramientas como N8N, Make o Zapier tienen los días contados y que ahora todo se hará con un simple prompt de inteligencia artificial. Tú describes lo que quieres y la inteligencia artificial crea todo el sistema automáticamente. Flujo de trabajo, código, integraciones, todo por sí solo. ¿Pero será que esto realmente significa el fin de las herramientas de automatización? ¿O será que solo estamos viviendo una evolución en la forma en la que creamos sistemas? Porque si trabajas con tecnología, automatización o inteligencia artificial, entender esto ahora puede definir si estarás a la vanguardia o perdido en los próximos años. Así que hoy te mostraré qué está pasando realmente en el mercado de la automatización, por qué tantos migran a agentes de inteligencia artificial y qué debes aprender para no quedarte atrás en 2026. Y si sigues el mercado tecnológico, probablemente ya te habrás dado cuenta de un cambio reciente. Cada vez más, las herramientas prometen algo como crea sistemas completos describiendo solo lo que quieres. Y esa plataforma crea el flujo de trabajo, genera código, conecta APIs, prueba el sistema y corrige errores automáticamente. Esto parece casi mágico y es exactamente por eso que mucha gente empezó a creer que las herramientas visuales de automatización se están volviendo obsoletas. Pero para entender si esto es verdad, necesitamos ver cómo ha evolucionado la automatización a lo largo del tiempo. La automatización no empezó con la inteligencia artificial. De hecho, ha pasado por 3 grandes fases. Fase 1, la programación tradicional, porque durante años la única forma de crear una automatización era programándolo todo manualmente. Tenías que escribir código, integrar los servidores y configurar las APIs de forma manual. Esto funcionaba, pero tenía un gran problema. La automatización estaba restringida a los desarrolladores. Pasamos a la fase 2, que fue la automatización visual. Después surgieron herramientas que cambiaron completamente este escenario. Plataformas como Zapier, Make o N8N permitieron crear automatizaciones usando interfaces visuales. Simplemente conectas servidores, defines reglas y creas flujos de trabajo sin necesidad de escribir código. Y esto democratizó la automatización. Emprendedores, analistas de marketing y creadores de contenido empezaron a automatizar sus procesos sin depender totalmente de programadores. Fase 3. Automatización con agentes de inteligencia artificial. Ahora entramos en una tercera fase, donde las plataformas basadas en agentes de inteligencia artificial pueden interpretar comandos en lenguaje natural, generar automatizaciones y crear aplicaciones completas. Y esto reduce mucho la barrera técnica. Pero hay un detalle importante aquí que mucha gente no ha notado. Están viendo estas nuevas herramientas y pensando, entonces ya no vale la pena aprender automatización. Pero eso es un error, porque incluso con IA necesitas entender cómo funcionan los sistemas. Por ejemplo, cómo se conectan las APIs, cómo funcionan los webhooks, cómo circulan los datos entre aplicaciones, cómo estructurar un flujo de trabajo confiable. La IA puede ayudar a crear automatizaciones, pero aún necesita a alguien que entienda cómo se está resolviendo ese problema. Y es justo aquí donde herramientas como N8N siguen siendo extremadamente valiosas porque ayudan a entender la lógica detrás de la automatización. Y existen algunos motivos muy claros para eso. Control total con herramientas como N8N. Puedes ver cada etapa de la automatización, cada petición, cada transformación de datos, cada error. Y eso hace que el proceso de depuración sea mucho más simple. Está la flexibilidad, puedes crear desde automatizaciones simples hasta los sistemas más complejos, como por ejemplo integraciones entre múltiples APIs, flujos de datos, agentes de IA automatizados, sistemas internos de empresas. También está la infraestructura confiable. Herramientas como N8N ya cuentan con registros, historial de ejecución y entornos de alojamiento confiables. Y eso es esencial para proyectos reales. Algo interesante es que la tecnología rara vez sustituye por completo lo que vino antes. La mayoría de las veces se suma a lo que ya existe. Y es exactamente eso lo que está pasando ahora. El futuro de la automatización probablemente tendrá 3 capas. La capa 1, automatizaciones listas, plataformas con plantillas que solo activas, que es útil para quien está empezando o quiere resolver problemas más rápido. Capa 2, automatización visual.
Herramientas como N8N se siguen usando para construir flujos personalizados y principalmente para aprender los fundamentos de la automatización. Capa 3. Plataformas con agentes de IA. Son las herramientas que crean aplicaciones completas usando IA, que son potentes para proyectos más complejos y personalizados. O sea, el futuro no es elegir solo una única herramienta, sino saber qué herramienta usar para cada tipo de problema. Y ahora viene un punto que mucha gente descubre solo a partir del momento en que empieza a tomarse la automatización un poco más en serio. La automatización no puede parar. Los flujos deben correr 24 horas al día, procesando eventos, integrando sistemas y respondiendo a las APIs todo el tiempo. Es exactamente por eso que muchas personas terminan ejecutando N8N en un servidor propio. Y pensando en eso, HostGator ofrece un VPS optimizado para ejecutar automatizaciones con N8N que permite montar tu entorno de automatización en pocos minutos. Con él puedes ejecutar tus flujos sin límite de ejecución, integrar APIs y agentes de IA, tener acceso root vía SSH para instalar otras herramientas y correr todo en una infraestructura de nube dedicada. Además, este VPS corre en infraestructura de Oracle Cloud, lo que garantiza alta estabilidad y rendimiento. Y otro punto importante es que puedes elegir los servidores entre Brasil o Latinoamérica para reducir la latencia. Y a diferencia de muchos servicios cloud que varían el precio según el uso, aquí tienes un precio fijo mensual sin sorpresas después. Y si quieres conocer esta estructura y correr tus automatizaciones con más control, dejé el enlace aquí en la descripción del video. Hay algo que probablemente va a cambiar bastante en los próximos años. La dificultad técnica va a disminuir con la ayuda de las IAs. Cada vez más las herramientas de IA se usarán para crear flujos de trabajo, escribir códigos e integrar sistemas. Pero eso significa que el diferencial ya no será saber usar solo una única herramienta. El diferencial será entender problemas de negocio, porque al final de cuentas, las empresas no quieren automatización, quieren reducir sus costos, aumentar la productividad y escalar operaciones, y la automatización es solo un medio para eso. Y si quieres entrar en este mercado ahora, un camino muy inteligente sería: 1. Conocer los principales lenguajes de programación. 2. Aprender los fundamentos visuales con herramientas de automatización como N8N. 3. Expandirse a plataformas más avanzadas basadas en IA. Y 4. Pensar en infraestructura para correr los sistemas de manera confiable. Entonces, volvamos a aquella pregunta inicial del video. ¿Se está quedando obsoleto N8N? La respuesta corta es no. Lo que estamos viendo no es el fin de las herramientas de automatización visual. Lo que estamos viendo es una nueva fase de la automatización. Primero tuvimos la programación manual. Después surgieron herramientas como E8N, que democratizaron la creación de automatizaciones. Y ahora estamos entrando en la era de los agentes de IA, pero los fundamentos siguen siendo exactamente los mismos. Aún necesitamos entender cómo se conectan las APIs, cómo circulan los datos entre los sistemas y cómo estructurar flujos de trabajo confiables. Y es justamente por eso que herramientas como N8N siguen siendo tan importantes. En el futuro de la automatización, la diferencia no estará solo en la herramienta que uses. Estará en tu capacidad de entender problemas reales, conectar sistemas y crear soluciones que realmente generen valor. Ahora déjame mostrarte algo curioso. Mucha gente cree que necesita aprender cientos de nodos en N8N para lograr crear automatizaciones profesionales. En la práctica, eso no es verdad. En la mayoría de los proyectos, menos de 20 nodos resuelven la mayoría de automatizaciones. En este video, Taquita muestra los nodos más esenciales. Míralo, porque puede acelerar tu aprendizaje en la automatización. Y te veo en el próximo video.